Clama al Señor. Eleva tu oración a Él. No pelees en tus fuerzas. No pelees en tus fuerzas. Fortaléceme en ti, Señor. Dígale, fortaléceme en ti, Señor. Que tu palabra se haga vida en mí. Que tu Santo Espíritu me gobierne. No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Fortaleza del cansado eres tú. Amén. Refugio en medio de la tempestad. Bienaventurado el varón que en ti busca refugio. No será jamás avergonzado. Dígale, fortaléceme en ti. Levante sus manos. Fortaléceme en ti. Que tu palabra se haga vida en mí. Que tu Santo Espíritu me gobierne. No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Fortaleza del cansado eres tú. Refugio en medio de la tempestad. Bienaventurado el varón que en ti busca refugio. No será jamás avergonzado. Bienaventurado el varón que en ti busca refugio. No será jamás avergonzado. Una vez más, bienaventurado el varón que en ti busca refugio. No será jamás. Me refugio en ti. Oh Dios, me refugio en ti. Señor, me refugio en ti. Oh Dios, me refugio en ti. Señor, amén. Nos refugiamos en ti, Señor. Nos refugiamos en ti. Bienaventurado el varón que en ti busca refugio. No será avergonzado. Bienaventurado el que se refugia en ti, Señor. Bienaventurado aquel, Señor, que entiende quién eres tú. Bienaventurado, Señor, el que aprende a agradarte. El que aprende, Señor, a obedecerte. Bienaventurado el que en medio de la tentación, en medio de la lucha, corre a tu presencia para agradarte, para buscarte, para hacer tu voluntad. Bienaventurado, no tropezará jamás. El pecado no se enseñoreará de él. Refúgiate en el Señor, iglesia. Que tu Espíritu gobierne en mi vida, Señor. Que tu Santo Espíritu me gobierne. En el nombre de Jesús. Ese es el clamor de la iglesia.
Oh mi Dios, gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Génesis 4:1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: preste atención aquí, ¿por qué te has ensañado? ¿Y qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Tome su asiento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos una vez más. Venimos con alegría de corazón, contentos, gozosos, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. La paz que hay en nosotros no es porque todas las cosas vayan bien, sino porque sabemos que tú tienes control de todas las cosas, Padre. La paz que hay en nosotros es, Padre, porque aunque sabemos que hay dificultades, que hay necesidades, Señor, muchas cosas, pero entendemos sobre todas las cosas, tú tienes, Señor, autoridad y poder. Padre, y en tus manos estamos. Padre, en esta hora te ruego, Señor, que tú te glorifiques, que tú hables, Padre. Con toda humildad te pido que tú, Señor, te glorifiques en medio de tu palabra, que tú añadas sabiduría, revelación, Padre, y que tú hables al corazón de tu iglesia, al corazón de tu pueblo. Padre mío, gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque estás en este lugar. Mi alma te alaba, mi Dios. Enséñanos a caminar rectamente en tu palabra. Enséñanos a caminar, Señor, como a ti te agrada, Padre. Abre nuestros ojos con tu palabra y enséñanos, bendito Dios, el camino correcto, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre. Pon de nuevo, Señor, para predicar tu palabra, y que todo enemigo huya, que todo espíritu inmundo sea apartado, que se abran los cielos, Señor, y que descienda tu gloria, Padre, y que se escuche tu voz, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo: nuestra lucha contra el pecado. Hemos hablado muchas veces, hermano, acerca de nuestra lucha contra el pecado. Muchas veces hemos hablado acerca de eso. Pero hay algo, hermano, que tenemos que entender aquí, que el Señor también quiere, hermano, enseñarnos, hablarnos acerca de esa lucha. La lucha contra el pecado, usted sabe, hermano, que es una lucha de toda la vida. Toda la vida luchamos contra el pecado, ¿verdad? Toda nuestra vida tenemos que pelear, tenemos que luchar. Por eso el Señor siempre dice en su palabra, siempre les dijo en su palabra: esfuérzate y sé valiente. Escucha, esfuérzate y sé valiente. Dios le dijo eso a Josué, Dios le dijo eso a Moisés, Dios le dijo eso a Abraham, y Dios le dice eso a Salomón, le dijo lo mismo, y a cada uno de sus siervos Dios les dice lo mismo: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque es que, hermano, verdaderamente hay que esforzarse y hay que ser valientes para poder vencer, hermano, en esa batalla. Tenemos una lucha contra el pecado. Tenemos una lucha contra el pecado, hermano, que nos rodea, el pecado que nos asedia. Fíjese cómo le dice Dios a Caín: el pecado ¿qué le dice?
Fíjese, preste atención. ¿El pecado qué? El pecado te acecha. El pecado está a la puerta. El pecado está ahí, dice. ¿Y qué quiere hacer el pecado? ¿Qué le dice? ¿Qué quiere hacer? Póngale la versión textual tercera edición, por favor. ¿Alguien tiene la Biblia textual tercera edición aquí? ¿Alguien tiene esa Biblia? ¿No? Bueno, si quieren comprar una Biblia, cómprese esa Biblia, hermano. Les recomiendo. O la cuarta edición que ya salió. Fíjese cómo dice esa. Ya mismo la encuentro. Esperemos más. Déjeme leerla acá, tengo yo. Fíjese cómo dice. Amén. Génesis 4. Fíjese, le voy a leer. Miren. En el 6 dice Jehová hablando, el Señor hablando, Dios hablando. Fíjese lo que dice. Y dijo Adonai Elohim a Caín: ¿por qué te enoja esto? O sea, ¿por qué estaba enojado Caín? Porque fue llevando una ofrenda delante de Dios, igual que su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Dice que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. No le gustó, no le agradó. Diga conmigo, a Dios hay que saberlo agradar. Una vez más, a Dios hay que saberlo complacer. No, eso me dice a mí que yo no puedo acercarme delante de Dios, hermano, como quiera. Por eso yo le decía que a la iglesia siempre se lleva una actitud de adoración, una actitud de agradecimiento, porque fíjese que así le gusta a Dios que sus hijos se acerquen a su presencia. A Dios no le gusta que sus hijos se acerquen como sea. ¿Por qué? Porque es que no entienden cómo deben acercarse a Dios. Yo le hago un ejemplo, hermano. Si el presidente de la República a usted le invita a comer mañana, ¿cómo se presenta usted? ¿En pantaloneta, en sandalias, todo despeinado? ¿Cómo se presenta? No, pues hermano, usted va a alquilar, si no tiene un terno, va a alquilar un terno, se compra un terno, hermano, o pide prestado. Pero usted trata de hacerlo mejor y va, hermano, con una actitud y siempre va con una sonrisa. Es por ponerle un ejemplo, hermano. Pero fíjese lo que le dice. Entonces Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, no le agradó, no le gustó, porque había algo, hermano, que faltaba en esa ofrenda. Había algo, hermano, que faltaba, que no estaba en esa ofrenda. Había algo, hermano, que Caín no entendía, o que lo entendía pero no lo hacía. Entonces el Señor no acepta la ofrenda de Caín, pero mira con agrado la ofrenda de Abel. Mira con agrado. Y cuando el Señor no acepta la ofrenda de Caín, Caín se enoja, se disgusta. Y las palabras que Dios le dice me impresionan mucho. Fíjese lo que dice. Y Adonai Elohim le dijo a Caín: ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Le dice. ¿Cómo estaba Caín? Hay otra versión que dice también: ¿por qué tu rostro está desfigurado? Dice. Fíjese. ¿Cómo se desfigura el rostro? A ver, haga así. El rostro de Caín había cambiado, hermano. Estaba enojado, estaba airado. ¿Sabe por qué se enojó Caín? ¿Sabe por qué se enojó? En vez de tener una actitud diferente y de decir: Señor, perdóname porque tú tienes la razón, estoy haciendo malas cosas, por eso es que tú no me recibiste mi ofrenda. Pero Señor, perdóname, enséñame a dar una buena ofrenda. Pero Caín no hizo eso. Y yo quiero enseñarle algo, hermano, que Caín se disgustó, se enojó, porque Caín era corrupto, hermano. Porque cuando a alguien corrupto tú no le das lo que quiere, ¿qué hace? Se enoja, se disgusta. Pero cuando a alguien humilde
hermano, tú no le das lo que quiere. ¿Qué hace el humilde? El humilde se arrepiente. El humilde pide perdón. El humilde dice, no, para la próxima, deme otra oportunidad, para la próxima sí. Pero al corrupto, cuando tú lo reprendes, se enoja. ¿Qué dice el proverbio? Reprende al sabio, ¿y qué dice? Te va a amar. El sabio te va a amar. Cuando el sabio se equivoca, preste atención. Cuando el sabio se equivoca y tú lo reprendes, ¿qué hace el sabio? Te ama. Pero al necio dice, repréndelo y te habrás ganado un enemigo. Fíjese. Escuchen, si reprendes al sabio, va a estar agradecido contigo y te va a dar las gracias y va a decir, está bien, sí, me equivoqué, voy a corregir lo que está mal. Pero reprende al necio, reprende al corrupto y te ganarás un enemigo. Y eso lo dice la palabra. Entonces mi pregunta era, ¿por qué Caín se enojó? ¿Por qué Caín se disgustó tanto con Dios? Se disgustó tanto con su hermano, se disgustó con todo mundo, Caín. Y fíjese, es un grado de altivez, ese es un grado de orgullo. Yo quiero enseñarle algo que estaba en el corazón de Caín. Porque alguien puede decir, no, es que Caíncito, yo creo que Dios fue demasiado duro con Caíncito, porque Caíncito había que darle otra oportunidad más a Caíncito. Yo creo que Dios es muy exagerado. No, Dios no es exagerado. Dios le está diciendo a Caín, si hicieras lo bueno, pudieras andar con tu frente en alto. Pero si haces lo malo, fíjese, hay cosas interesantísimas. Hay cosas hermosas ahí. Entonces Caín se disgusta, Caín se enoja, Caín pierde la paz. O no sé si tenía paz en su corazón, yo creo que no. Pero Caín, hermano, se disgusta porque Caín era corrupto. Claro, el apóstol Pablo, hermano, me parece que es que dice que Caín, lo compara a Caín con Judas. Y dice que los dos eran transgresores de la palabra. Caín y Judas son iguales. Conociendo la verdad, por su corazón corrupto, desprecian la verdad y terminan haciendo lo que a Dios le desagrada. Terminan matando. El uno mató a su hermano y el otro se mató a sí mismo. Así que no crea que los que se suicidan lo hacen guiados por el Espíritu Santo. Alguien alguna vez preguntaba, ¿qué pasa con los que se suicidan? ¿Irán al reino de los cielos o irán a juicio? Yo tengo muy claro el concepto, yo tengo muy claro. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo jamás va a guiar a una persona a suicidarse. Eso lo tengo claro. Jamás. Puede ser que esa persona llegue a un punto tal de desesperación, a un punto tal, hermano, de sufrimiento, que se le pase la idea tal vez de acabar con su vida, pero jamás lo va a hacer. Si tiene el Espíritu Santo en él, no lo va a hacer jamás. Pero el que se suicida no es por el Espíritu Santo. Escúcheme, no es por el Espíritu. Por eso es que tenemos que ser nosotros guiados por el Espíritu de Dios. El cristiano que no es guiado por el Espíritu de Dios va a cometer locuras, va a cometer locura tras locura y tras locura. Entonces, fíjese, se enoja, se disgusta porque tiene un corazón corrupto. Y el Señor le dice, si hicieras lo bueno, estamos hablando del pecado que nos acecha, nuestra lucha contra el pecado. El Señor le dice, si hicieras lo bueno, ¿qué dice? Podrías andar con tu frente en alto. Pero si haces, ¿qué dice? Si haces lo malo, el pecado te acecha para matarte, para gobernarte. El pecado te acecha para tomar control de tu vida, pero le dice
dice, y esto me encanta, hermano, esto me encanta. La versión Reina Valera dice, hermano, ocupa palabras un poco difíciles de entender. Escuche cómo dice esta versión. Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote. Y tú puedes, pero ¿qué le dice? Tú puedes beneficiarte de ella o tú puedes enseñorearte de ella. Lo que le está diciendo es, pero el pecado te quiere gobernar, pero tú puedes gobernarlo. No dejes que el pecado te gobierne, le estaba diciendo Dios. No dejes que el pecado te aceche. ¿Cuál es, hermano, cuál es el punto central aquí? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué el pecado toma control de una persona? Ahí está el punto. Ahí está el secreto. Preste atención. Lo acabamos de leer. ¿Por qué el pecado toma control de una persona? ¿Por qué el pecado toma control de un cristiano? Yo quiero que usted nuevamente lo revise, lo lea. Y si a alguien se le revela, me dice. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es el punto central? Dios está diciéndole a Caín cómo el pecado le va a gobernar. Y le está diciendo cómo no puede dejar que el pecado le gobierne. Dirija su mirada al texto bíblico, por favor. Dirija justamente en el 6 y el 7. Ahí está el punto. Léalo una vez más. Cuando usted no entiende un texto bíblico, léalo 20 veces hasta que lo entienda, hermano, hasta que el Señor le revele, le hable. Fíjese lo que dice ahí. ¿Por qué está abatido tu semblante? Si hicieres lo bueno, ¿no serás exaltado? Pero si hicieres lo malo, el pecado te acecha. ¿Cuál es el punto central? A ver, ¿cuál es el punto central? Diga conmigo, el punto central. Diga conmigo la forma en la que el pecado puede gobernarme. Una vez más, la forma en la que el pecado pueda gobernarme es por las cosas que hago. ¿Sí se está dando cuenta lo que le dice el Señor? Si haces lo bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si haces lo bueno? Vas a poder andar libremente. Serás libre. Si haces lo bueno, puedes ser libre. El pecado no se va a enseñorear de ti. Preste atención acá. El pecado no te va a gobernar. Si haces lo bueno, el pecado no te va a gobernar. Pero si haces lo malo, el pecado está ahí. Y si tú le das cabida a lo malo y empiezas a obrar, a hacer lo malo, el pecado va a entrar, y no solo va a entrar a tu corazón y a tu alma, a tu mente, sino que te va, ¿qué le dice? A gobernar. Por eso es que la palabra, acuérdese cuando Dios le habló a Josué, ¿qué le dijo Dios a Josué? Yo estaré contigo, Josué, pero, ¿qué le dijo? ¿Quién se acuerda? Pero yo estaré contigo como estaba con Moisés. Pero tú, Josué, vas a entender algo. Tú tienes que obedecer mi palabra igualito o mejor que como lo obedeció Moisés. Cuando Salomón adquiere el reino, hermano, Salomón le da gracias, dice gracias Padre, gracias Dios por haber permitido que un hijo de tu siervo David esté sentado en el trono. Y el Señor, hermano, se le revela, le habla, le dice pídeme lo que quieras, le pide sabiduría y todo. Y el Señor le dice algo: te voy a dar sabiduría, no me has pedido riquezas, te voy a dar riquezas, no me has pedido una larga vida, te voy a dar larga vida, pero si me obedeces. Por eso es que necesitamos nosotros mantenernos en la palabra. Porque un cristiano que no se mantiene en la palabra, el pecado está acechándolo para matarlo, para gobernarle. Por eso, ¿qué tan difícil es obedecer la palabra de Dios? ¿Qué tan complicado es hacer, hermano, caso a la palabra de Dios? ¿Qué tan difícil es obrar en la palabra, todas las obras en la palabra?
Dios le está dando el punto, hermano, central. Dios le está dando el secreto de cómo no dejar que el pecado le gobierne. Y es lo que, hermano, hoy día el Señor quiere enseñarnos. En nuestra lucha contra el pecado, esa lucha que vamos a tener toda nuestra vida, yo no puedo decir, ay, ¿qué será de mí? ¿Será que voy a caer o no voy a caer? ¿Será que voy a ceder al pecado? ¿Será que tal vez, hermano, hay personas que están luchando con el adulterio, con la fornicación? Están luchando, hermano, con cosas en su alma, en su mente. ¿Y qué será? ¿Será cuestión de suerte si voy a caer o no voy a caer? ¿Será cuestión de tal vez estará solo en la voluntad de Dios si voy a pecar o no voy a pecar? ¿Qué le está diciendo Dios? Si haces lo bueno, si obedeces, ¿qué va a pasar? El pecado no te va a gobernar. El pecado no se va a enseñorear de ti. Si haces lo bueno, el pecado no se va a enseñorear de tu vida. Pero si vives haciendo lo malo a escondidas, ten por seguro que el pecado te va a gobernar. Ten por seguro, porque Caín era corrupto y andaba haciendo lo malo a escondidas. Pero la palabra dice que los ojos de Dios miran toda. Hay 3 cualidades en Dios que usted jamás debe olvidarse. Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? ¿Alguien sabe qué es omnisciente? Todo lo conoce. Omnipotente, que todo lo puede. Y omnipresente, que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Satanás no es omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Satanás es un ángel caído. Por eso necesita, hermano, de muchos demonios para poder llegar a su objetivo, porque Satanás no puede estar aquí allá a la misma vez. No. O está aquí, o está allá, o está allá, o está en algún lado, pero no puede estar en todo lugar. Pero Caín se olvidó de que Dios es omnipresente, de que Dios es omnisciente y de que Dios es omnipotente. Y se acercó con una ofrenda, pero que no tenía testimonio. Diga conmigo testimonio. Se acercó con una ofrenda que no tenía buen testimonio. Y ofreció esa ofrenda y dijo, Señor, ojalá te guste, ojalá te agrade. Y cuando el Señor miró la ofrenda, miró a Caín, le dijo, no, porque tu ofrenda no está acompañada de un buen testimonio. ¿Qué sentido tiene llevar una ofrenda al Señor? Fíjese lo que el Señor dice, hermano, parafraseando esto. ¿Qué sentido tiene, Caín, que tú lleves una ofrenda si no haces lo bueno? ¿Qué sentido tiene que tú me presentes una ofrenda, Caín, si tú en tu vida privada, en tu vida oculta, tú no obedeces mi palabra? Tú haces lo que tú quieres. ¿Qué sentido tiene? Entonces, Caín, yo quiero que tú entiendas algo, le está diciendo el Señor. Yo quiero que tú entiendas algo. Que la única manera en que el pecado no va a gobernar sobre tu vida es que tú obedezcas la palabra donde estés. Donde estés. Aunque ahí no esté tu padre, tu madre, tus hermanos viéndote, aunque el pastor no esté mirando lo que estás haciendo, entiende que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Cuando yo entiendo eso, hermano, entonces empiezo a vivir una vida que se guía bajo la obediencia. Y cuando yo vivo una vida en obediencia, ¿qué sucede? El pecado no puede gobernarme. Pero cuando yo empiezo a vivir una doble vida, póngale el ejemplo, hermano, de alguien que empezó a vivir, hermano, una doble vida, cantándole a Dios en la iglesia, sirviéndole a Dios, y empezó a vivir una doble vida. Y de pronto, hermano, empezó a traerle una mujer, la mujer ajena. Y empezó, hermano, a codiciar eso, y después, hermano, entabló una relación con esa mujer, pero seguía sirviendo a Dios. De pronto un día tuvieron una discusión con la esposa, y fue a tal punto, hermano, que la esposa coge un cuchillo y le clava en el hombro. Él coge el mismo cuchillo y le mata.
Parecería un ejemplo disparatado, ¿no? Eso pasó aquí en Riobamba. Pasó aquí. Parecería un ejemplo inventado, ¿no, hermano? Eso pasó, es realidad. Hay matrimonios que están caminando en las cosas de Dios. Yo quiero que presten mucha atención. Hay matrimonios que están caminando en las cosas de Dios y aparentemente las cosas van bien, aparentemente ya empieza como a fortalecerse el matrimonio. Tal vez ahí empiezan a dar pequeños destellos de cambio. Pero si no entiendes que la obediencia, si no entiendes que hay que sacar lo corrupto que hay en nosotros, lo corrupto que hay en nosotros, porque el esposo que empieza a codiciar a la mujer ajena es un esposo corrupto. Eso es corrupción. Eso no solo es, es que no, es que es bonita, yo solo veo nomás. El hijo que vive una vida a escondidas, hermano, y no quiere dar cuentas a su padre ni a su madre, y se disgusta cuando le llaman la atención, es un joven corrupto, está en corrupción. Los jóvenes que hacen las cosas pensando que sus padres jamás se van a enterar, están en corrupción, son corruptos. Y lo que Dios te dice es que si tú vives corruptamente, el pecado te va a gobernar. ¿Y el pecado qué quiere hacer contigo? Lo mismo que hizo con Caín, te quiere matar. El pecado no es que entra solo a satisfacer, la persona ahí está, hermano, yo vivo feliz, vivo tranquilo. No, el pecado te va a matar. Eso es lo que dice la palabra. Te va a matar a ti y a los que te rodean. A los que te rodean. A ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, si alcanzas tú a verlos. Pero el que vive corruptamente va a ser gobernado por el pecado. Entonces, en esa lucha contra el pecado yo tengo que entender eso. Y yo tengo que entender lo que Abel entendía, porque Abel sí fue agradable para Dios, ¿verdad? Abel le agradó a Dios. Pero ¿será, hermano, que tal vez Abel le agradó a Dios solo porque llevó una buena ofrenda? ¿O qué más estaba acompañado con la vida de Abel? ¿Cómo dice la palabra de Abel? ¿Cómo dice? El justo Abel. Fíjese, el justo Abel. ¿Quién es justo? ¿Quién es justo? El que hace la voluntad de Dios. Luchito, ¿quién es justo? ¿Quién será un justo? Piensen todos. El que hace justicia. Fíjese, alguna vez yo estaba conversando con un hombre, estaba yo comprando una chompa para estos fríos, hermano, y justamente cuando estaba ahí conversando con el hombre, este hombre por algo salió la conversa y me decía, no hay que ser tan malo en la vida, decía, no hay que ser malos, no hay que ser malos, decía, porque tener 2 mujeres es maldad, decía este hombre. Yo le decía, está en lo correcto, está bien. Fíjese, ¿el adulterio es corrupción o no es corrupción? Es corrupción. La desobediencia, la mentira, el chisme, la murmuración, todas esas cosas atraen corrupción a la vida de la persona. Pero más que todo la doblez, hermano. Entonces lo que Dios le estaba diciendo a él es eso. Cristianos, en nuestra lucha contra el pecado, ¿cómo sé yo si tú vas a ganar o vas a perder esa lucha? ¿Cómo sé si yo voy a ganar o voy a perder esa lucha contra el pecado? Si voy a ganar o voy a vencer esa batalla. Por lo que estoy haciendo, por mis obras, por las cosas que yo vivo haciendo. Porque si yo vivo haciendo lo malo, ten por seguro, hermano, que aunque sea escondidas, aunque nadie sepa, ten por seguro que el pecado te va a terminar gobernando. Hermano, el pecado te está acechando para matarte. Y si tú obedeces, hermano, lo malo y haces lo malo, el pecado te va a gobernar. ¿Cómo logro yo, hermano, que el pecado no gobierne mi vida? ¿Cómo logro yo, hermano, poder lograr vencer esa batalla contra el pecado? Haciendo lo bueno. ¿Y qué es lo bueno?
Fíjese, abran su Biblia, vamos a la palabra nuevamente. Déjenme darle un texto bíblico. Salmos 34, 14. Abran su Biblia ahí. Salmos 34, 14. Ay, hermano, esto es precioso. Fíjese, déjeme leerle, hermano, lo que dice ahí. ¿Qué dice? Coja su esperito y subráyelo. Apártate, ¿qué dice? Del mal y haz el bien. Punto. Hasta ahí nomás. Diga conmigo, no es suficiente dejar de hacer lo malo. Diga conmigo, hay que hacer lo bueno. Fíjate, usted se va a encontrar mucha gente en su vida, en el camino. Usted le va a predicar y va a decir, yo no soy malo, yo no mato a nadie, yo no he violado, yo no adultero. Pero ¿será necesario nada más no hacer lo malo? No, no es suficiente. ¿Qué dice? Deja de hacer lo malo, pero empieza a hacer, ¿qué dice? Lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Buscar al Señor, hermano. ¿Qué es hacer lo bueno? Agradar a Dios. Eso es lo bueno. Entonces eso me dice a mí que el cristiano que solo piensa que por no hacer lo malo va a entrar al reino de los cielos, hermano, está lejos de la verdad. Porque no es suficiente solo con dejar de hacer lo malo, sino que hay que hacer lo bueno. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado como, ¿qué dice? Como pecado. ¿Leer la Biblia será bueno o malo? ¿Qué dice usted? ¿Es bueno? ¿Lo ha hecho esta semana? Ah, amén por los que dicen sí. Pero el que no lo hace, sepa usted que ha pecado ya. ¿Cómo es eso? Claro, si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, estoy pecando. El que puede dar, hermano, el que puede predicar la palabra y no lo hace, también le es pecado. Escuche. El que puede ayudar y no lo hace, también le es pecado. El que puede orar, tiene tiempo para orar y no lo hace, también les he contado como pecado. Vamos camino a la madurez. Ya no somos niños, ¿verdad? Ya no somos muchachos. Por eso le estoy predicando esto. Porque no somos niños. Porque alguien puede pensar, no, es que así no, es que es demasiado. No, no es demasiado. Estamos caminando a la madurez. Alguien le decía, pasaste a la universidad, ahora sí vas a aprender realmente lo que el Señor quiere con nosotros. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Cómo yo logro que el pecado no se enseñoree de mí? Haciendo lo bueno, punto. Haciendo lo correcto. Obrando. Por cierto, según Apocalipsis, ¿cuáles son las vestiduras del cristiano? Las vestiduras blancas del cristiano, ¿cuáles son? Las obras de justicia. Las obras de justicia. Esas son sus vestiduras. O sea que el cristiano que solo se aparta de lo malo, pero no hace el bien, ¿qué pasa? No se está vistiendo para las bodas del Cordero. La salvación es por fe, la salvación, hermano, es por gracia. Pero estamos hablando de las bodas del Cordero, estamos hablando de ser la iglesia, estamos hablando de estar con Cristo, hermano. Voy a preparar morada para que donde yo estoy vosotros también estéis. No estamos hablando solo de salvación, escuche, no es solo salvación. Son recompensas, son privilegios. Ser la iglesia de Cristo no es para cualquiera, no es cualquier cosa. Entonces, fíjese lo que dice. Pero sigamos el salmo. ¿Y qué dice después? Búscala. Punto. Fíjese, ahí está. Si alguien dice, pero ¿qué es hacer lo bueno? Busca la paz. El 13. ¿Qué dice el 13? Guarda tu lengua del mal. Ya vamos a entrar más allá. El 15, ¿qué dice? Porque los ojos de Jehová están sobre los
y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Caín clamó a Dios, ¿y qué pasó? Caín clamó, llevó su ofrenda, ¿qué pasó? Dios le dijo no. Escuche, para el que piensa que Dios es todo amor, para el que piensa que no, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios nos va a prosperar a todos, Dios nos va a bendecir a todos. El salmista David entendía. El salmista David entendía. Porque es que yo no puedo seguir a Dios, servir a Dios y vivir hablando lo malo. Yo no puedo servir a Dios y darle rienda suelta, hermano, a la lengua. Qué cosa tan fea, ¿no? Voy a la iglesia y en el camino voy criticando, hablando, insultando, peleando. Llego a, ay, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias por tu espíritu. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo. Salgo de la iglesia y me hacen enojar de nuevo y sigo mal, hermano, en el camino sigo hablando mal. Y voy criticando. Y sigo hablando mal. ¿Qué estoy haciendo? ¿No es esa la ofrenda de Caín? ¿Ah? Dígame, ¿no es esa la ofrenda de Caín? Voy a la iglesia, le canto al Señor, pero hermano, no puedo perdonar. Y no voy a perdonar. Y como alguien decía, así me he de morir sin perdonar a esa persona, así me he de morir. ¿No es esa la ofrenda de Caín? Le pregunto yo. Eso no es la ofrenda de Caín. Claro que sí. Esa es la ofrenda de Caín. Porque es que yo me acerco a la presencia de Dios, tengo que entender, hermano, cómo le agrada a Dios que se le alabe, que se le busque. Entonces, los ojos de Jehová están sobre los justos y atento su oído al clamor de ellos. ¡Wow! ¿Quiere que Dios escuche todas sus oraciones? ¿Quiere que Dios esté atento a sus oraciones? Le pregunto, ¿quiere que Dios esté atento a sus oraciones? Solo dos nomás. ¿Quiere que Dios esté atento a sus oraciones? Obedézcale. Obedézcale. Mejor es lo poco, pero ¿qué dice? En justicia, que lo mucho en corrupción. Porque lo poco en justicia en algún momento el Señor va a prosperar, hermano, y eso se va a hacer mucho. Pero es así como a Dios le agrada. Abra su Biblia en Primera de Pedro, fíjese, hay algo parecido. Si el apóstol Pedro no lo tomó, hermano, del Salmo de David, tal vez, hermano, porque son inspirados por el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. Y el Señor le guió a escribir esto también. Fíjese. Primera de Pedro 3:11. Fíjese qué hermoso, hermano. Déjeme leerle esto. Tome su esferito nuevamente, hermano, y va a subrayarlo ahí. 3:11. Apártese de qué dice. Otra vez. Y haga. Wow. Mire, el salmista David recibió la misma revelación. El apóstol Pedro recibe la misma revelación, que no es suficiente solo dejar de hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Busquen la paz. Escuche, ¿cuántos están aquí enojados con alguien? ¿Cuántos están enojados? ¿Ah? ¿Está seguro que no está enojado con nadie? Segurísimo. ¿Sí? Busquen la paz con todos, dice el Señor. Fíjate, así es como a Dios le agrada. Esa es la ofrenda de Abel. ¿Abel con quién estaba en guerra? Con nadie.
Fue tan inocente Abel que a Caín planeó matarle y Abel no se dio cuenta. Y Caín lo pudo matar. Porque Abel estaba bajo la guardia, hermano, lo cogió de sorpresa. Porque es que Abel no consideraba a nadie su enemigo, peor a su hermano, hermano. Peor a su hermano de sangre. Por eso es que, hermano, lo coge Caín una piedra y lo mata. Aunque, bueno, dice ahí el texto que acabamos de leer que lo mató nada más. Se fue sobre él. Pero la ofrenda de Abel es esa, hermano. Diga conmigo, ofrenda de paz. Wow, hermano, qué lindo que es eso. Ofrendas de paz al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no tiene nada en contra de nadie. Que usted esté en paz con todos. Que usted, aunque le hayan hecho lo que le hayan hecho, hermano, usted dejó todo en las manos de Dios y usted vive en paz, vive tranquilo. Diga conmigo, el que se amarga, pierde. ¿Eso es así? El que se amarga la vida pierde, hermano. Pero el que vive en paz, ese gana. Y gana muchísimo. Porque cuando ese se presente delante de Dios, cuando ese clame y le diga: Señor, ayúdame porque necesito, Señor, tengo esto, Señor, lo de acá, Padre, ayúdame, ¿qué dice que el Señor va a hacer? Su oído está atento a la oración de ellos. Y ahí va el Señor: amén, ¿eso necesitas? Bueno, lo voy a hacer conforme a mi voluntad. Pero el que anda peleando con uno, con otro, anda enemistado, anda resentido en todo, hermano, esa no es la ofrenda que a Dios le agrada. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Eso es así. Entonces esas son ofrendas de paz. Busque la paz y ¿qué dice? Sígala. Tiene que ir tras la paz usted. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen. Y ahí no está diciendo cristianos o no cristianos. Sencillamente dice el rostro de Dios está en contra de aquellos que hacen Él, sean cristianos o no cristianos. Está hablando de todos, de toda la humanidad. Fíjese, eso debemos entender, hermano. Ahora, vámonos, hermano, a Santiago 1:13. Yo quiero aquí, hermano, ver varias cosas. Santiago abra su Biblia ahí. (1:13) y fíjese lo que dice ahí, hermano. Desde el 12 quiero leer, por favor. ¿Cómo lleva de título eso? Wow. ¿Cómo soporta las pruebas? ¿Cómo hay que soportar el día difícil? Haciéndolo bueno. Así se soportan los días difíciles, haciéndolo bueno. ¿Está bien? ¿Alguien dijo paciencia? Está muy bien. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. ¿De qué te está hablando ahí? Está hablando de nuestra lucha contra el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre prueba y tentación? Mire acá, por favor. Algunos están viendo al piso. Miren para acá. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y prueba? ¿Cuál es la diferencia? La prueba viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para que demos más frutos. ¿Sí? La prueba viene de parte de Dios para perfeccionarnos. Las tentaciones, ¿de dónde vienen? Del maligno. ¿Para qué? Para apartarnos de las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces empecemos por ahí, vamos entendiendo un poco. El varón que soporta la tentación, dice,
Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, fíjese lo que dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, y aquí subraye, cuando de su propia concupiscencia, subraye la palabra concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Segundo, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué tiene que ver el verso 16, 17 y 18 con el asunto de que seamos nosotros tentados por el mal a través de nuestras propias concupiscencias? Le está diciendo, no erréis. No se equivoquen, cristianos. Dios no cambia. Diga conmigo, Dios no cambia. Escúcheme, lo que Dios le exigió a Caín y Abel es lo mismo que Dios sigue exigiendo a todo su pueblo. ¿Sí me escuchó? ¿Sí me está entendiendo? Lo que Dios le exigió a Caín y Abel, Dios lo sigue exigiendo hoy. Y alguien puede decir, hermano, y malentender y decir, no, pero es que ahora estamos en la gracia, es que ahora ya vino Cristo y ahora sí es más fácil el asunto. No, no es más fácil el asunto. El asunto no es más fácil ni más sencillo. El asunto sigue siendo igual. Dios no cambia, no erréis. No pienses que Dios ya no es el mismo Dios de antes. Dios sigue siendo el mismo Dios. Y Dios sigue exigiendo la ofrenda de Abel. Y Dios sigue reprendiendo la ofrenda de Caín. Dios sigue haciendo de la misma manera. No se equivoquen, dice. Por eso, mis amados hermanos, y aquí viene, hermano, algo hermoso. ¿Qué dice? Todo hombre, subraye lo primero, punto 1, sea pronto, ¿para qué dice? Para oír y lento para hablar. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Será que nuestra boca, hermano, es lo que más nos hace pecar? Nuestra boca es algo, hermano, que nos hace pecar mucho y nos hace pecar continuamente. Escúcheme, el que más habla, más peca. El que más habla, más peca. Por eso, si usted no habla mucho, dele gracias a Dios, hermano. Porque dice Santiago mismo que la lengua, siendo el miembro más pequeño del cuerpo, produce grandes incendios. Un ratito en una conversa, usted ya puede estar hablando mal de 5 o 6 personas, hermano. ¿Sí o no? En una sola conversa usted ya puede terminar, hermano, hablando de algo que no debía hablar, diciendo algo que no debía decir, comprometiéndose en algo que no quería comprometerse y que no lo va a cumplir. ¿Le ha pasado a usted que a veces, hermano, le están diciendo que baja, por favor, baja, te invito? ¿Y usted qué dice? Sí, ya voy más tarde. Pero en su mente usted ya determinó que no va a ir. ¿Qué es eso? ¿Es pecado o no es pecado? Claro que es pecado. Eso se llama engañar. Por eso dijo Jesús, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Todo lo que está aparte de esto, ¿de dónde viene? De Satanás. Todo lo que va aparte de esto no viene de Dios, viene del diablo. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. No te comprometas. No hables por hablar. No de rienda suelta tu lengua. Fíjese, entonces está hablando de que hay que hacer lo bueno. Y aquí está lo bueno. Punto 1.
Diga conmigo, controlar mi boca. Haz el bien. Lo primero que tienes que hacer es aprender a controlar tu boca. Lo primero que yo tengo que hacer es aprender a controlar mi lengua. Incluso cuando uno predica puede pecar. ¿Sí sabía? ¿Sí sabía que uno puede pecar cuando está predicando? Porque a uno le pueden engañar las emociones, los sentimientos, y uno puede ofender, y uno puede tratar mal, o uno puede mentir también. Uno puede pecar incluso mientras ora. ¿Sí sabía eso? Que aun cuando se ora se puede pecar. Por esto. Porque no, hermano, y por esto, porque no se entiende bien lo que se está diciendo. Y a veces uno puede estar pidiendo, hermano, y Santiago mismo lo dice, pedís y pedís mal y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís para vuestros propios deleites. Alguna vez yo me acerqué a orar en la iglesia cuando era jovencito, bien jovencito, escúcheme, y yo me arrodillé en un altar, había más bajito, y yo me arrodillé ahí, y al lado estaba el pastor. Yo digo, bueno, voy a orar al lado del pastor. Ahí estaba orando yo. Un pastor que venía de visita a la iglesia y estaba orando. Cuando de pronto yo empecé a escuchar la oración del varón. Y me llamó mucho la atención la oración de él, porque él estaba diciendo, ay Padre, decía, destruye a todos los que se han levantado contra mí, Señor. Desbarátalos, Padre. Sé tú destruyéndolo, porque aquellos que hablan contra mí, Señor, hablan contra ti. Padre, aquellos que están en contra mía, Padre. Y él decía, destrúyelos. ¿Qué dijo Jesús? Bendecid a los que os maldicen. Amad a vuestros enemigos. ¿Se da cuenta que a veces hasta cuando oramos podemos pecar? ¿Ah? Porque esa oración al Señor no le agrada. Esa es la oración de Caín, hermano. Esas oraciones a Dios no le agradan. Por eso es que es necesario conocer la palabra, porque cuando oramos tenemos que hablar la palabra para no pecar. Entonces el primer punto es que debo aprender a controlar mi boca. Y debo aprender a escuchar más y hablar menos. Por eso ahora ya no voy a predicar 2 horas, solo voy a predicar media hora, hermano. Dice amén. No, igual voy a predicar 1 hora nomás, no se preocupe. Ese es el punto 1. Segundo, ¿qué dice? Tardo para hablar. Punto 2. Y tercero, tardo para airarse. Cuando usted le digan algo, usted lo escucha, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Le hablan de un problema, de algo. ¿Qué tiene que hacer usted primero? Antes de hablar, primero voy a meditar bien lo que voy a decir. Cuando entre esposos empiezan a pelear, a discutir, escúcheme, y esto es muy, muy interesante, porque esto el Señor me ponía en el corazón. Y el Señor me hacía acuerdo de que hay matrimonios que están caminando en las cosas de Dios y de pronto, hermano, no pueden controlar la ira que hay en ellos. Uno de los dos no puede controlar su ira, sus impulsos. Y por una sola palabra mal dicha, se arma una guerra. Y por una sola palabra mal dicha, se termina, hermano, el proceso. Y deciden apartarse, hacerse a un lado. Por una sola palabra mal dicha. Y por no controlar la ira, el enojo. Fíjese, entonces hay que ser tardos para hablar. Hay que pensar bien lo que se va a decir, es lo que está diciendo la palabra. Hay que meditar bien lo que se va a decir. Tercero, ¿qué dice? ¿Tardo para qué? Para airarse. ¿Qué es airarse? ¿Qué es airarse?
Tardo para enojarse. Pasen los chiquitos. Ahí les ayudo. Tardo para enojarse. Fíjese, ahorita mismo que los niños lloran, alguien se puede enojar, ¿verdad? ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Alguien me decía, pastor, yo cuando abra mi iglesia voy a prohibir que entren niños. Estás pecando. ¿Cómo vas a prohibir? ¿Qué dijo Jesús? Deje que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Y es más, le dijo Pedro. Y así le dije yo, Pedro, si no te conviertes como uno de ellos, no vas a entrar. Sí. Fíjese, tenemos que ser tardos para enojarnos. ¿Qué tal ustedes para enojarse? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es, ah? ¿Fosforito? ¿Ah? ¿Camareta, dice? No aguanta un poquito de calor y explota, hermano. No. Porque eso es lo que le llevó a Caín a matar a su hermano. Fíjese, uno tiene que ser, hermano, calmado para enojarse tarde. Uno tiene que enojarse tarde, hermano. Si usted le dijeron algo en la mañana, usted enójese en la noche ya cuando esté en oración, hermano. Y ahí de una vez se arrepiente. Pero no, ¿qué tal si usted es de las personas que apenas le ofenden, usted reacciona, hermano? Y habla por hablar y reacciona por reaccionar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Que el pecado está a la puerta y se va a enseñorear de aquel. Fíjese, le acabé de contar del caso de que la esposa le clava el cuchillo a él y él se saca y le mata con el mismo cuchillo. ¿Qué pasa? Porque somos prontos para hablar, somos prontos para enojarnos. Por eso es que el pecado termina enseñoreándose. Y cuando el pecado se enseñorea, ¿qué da luz? La muerte. Puede ser muerte física o también, hermano, muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Apartarse de los caminos del Señor. ¿Sabe que hay muchos cristianos que por no controlar su temperamento, por no controlar su ira, terminan apartándose de la iglesia? ¿Sí sabía eso? Por no controlar su temperamento, terminan apartándose de los caminos del Señor. Sí, hermano. Sí. Tienen un problema. Póngale ejemplo. Yo le digo una cosa. Hay un problema tal vez en la iglesia. Un niño, tal vez estaban jugando dos niños y tal vez el uno, hermano, sin querer le hizo caer, o queriendo también, póngale queriendo, hermano. Le hizo caer, hermano, al otro y se rompe aquí la ceja, hermano. Y se levantan los dos padres o las dos madres y empieza y dan rienda suelta a la boca. Es que usted no sabe criar a sus hijos, usted no sabe controlar. No ha pasado aquí, gracias a Dios, pero le estoy enseñando por si algún momento llega a pasar. Ya te he dicho que no te juntes con esos muchachos malcriados porque ellos nadie les corrige. Y el otro que escucha, ¿qué va a hacer? Ay, a mi guagua le está, no. Y el otro más reacciona. ¿Y el resultado de todo cuál es? Me voy de la iglesia, no quiero volverle a ver nunca más a esa persona, no quiero volver. ¿Y por qué? Porque no controlaron su habla, su boca. Pero si hubiera yo controlado mi boca, y tardo para enojarme, yo pudiera, hermano, aunque yo le diga, aunque él o ella le diga a su hijo, mira, no te juntes con esos niños porque pero sabe dónde decirlo, tal vez ya en la casa, cuando ya todo pasa, le dice, mira hijito, por favor, quiero que ya no juegues con ellos porque te hacen caer, tú eres más chiquito, lo que sea. ¿Qué tal le parece eso? Es mejor, ¿sí o no? Porque a la final ni el uno se ofende, ni el otro
se ofenden. Y de un problema pequeñito hacen un incendio. Y el uno dice, ya no quiero verle, así que ya no voy a la iglesia, empiezo a buscar otra iglesia. El otro dice, yo tampoco quiero verle, y se van, hermano. Y tal vez van a otra iglesia o tal vez ya no van a ninguna iglesia. ¿Qué pasa? Se terminan apartando de los caminos del Señor. ¿Por qué? Por no saber controlar la lengua. Y me encantaba del testimonio que me contaban alguna vez, de que una hermana le dijo a la otra, mientras estaban lavando los platos, es que eres una, le decía, es que eres una mantenida, es que a ti todo vienes a gratis y todo eso. Y la otra hermana dice que solo se quedó callada, no dijo nada. Y solo terminó de lavar los platos y se fue. No pasa nada. Yo sé que hay cosas que vienen de parte del enemigo para hacerme tropezar, para hacerme caer. Pero ¿qué dijo el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré a cada quien según sus obras. El Señor es el que recompensa. Al que decidió callar y no se disgustó, amén. Pero al que habló en ira, en enojo y en celos y en contiendas, el Señor lo va a tener que tratar. ¿Sí se da cuenta, hermano? Entonces ahí está el pecado, queriendo enseñorearse del cristiano. Pero el cristiano que obra mal deja que el pecado se enseñoree de él. Y cuando el pecado se enseñorea, da luz la muerte. Muerte espiritual o muerte física. Está yendo en el carro, hermano, se le mete un carro adelante o alguien le pita o algo, y hermano, y alguien insulta. Y alguien le dice algo grosero, hermano, y usted y se baja del carro y dice, ya vente que... Imagínense, yo siempre le he puesto este ejemplo. ¿Qué pensaría usted si le encuentra al pastor peleándose en media calle, hermano? Dele. ¿Qué pensaría usted? Uy, ese pastor ha sido... Ese está en la carne, pensaría, ¿verdad? Fíjese, pero si no, usted no vaya a pensar que solo al pastor le toca eso. Usted también tiene esa carga, esa responsabilidad. Porque ¿qué dijo el Señor? Nosotros somos sal y luz, ejemplo para los demás. Así que si le dicen que no sabe manejar, hermano, no pasa nada. Y si usted cometió un error, discúlpese, hermano. Discúlpese, baje la ventana y diga, discúlpeme, no fue mi intención. Y ya. Y se acaba. ¿Me ha tocado a mí? Claro que sí, hermano. Me ha tocado. En Guayaquil obviamente es otro mundo manejar, porque ahí sí te insultan y así te disculpes, no pasa, igual te van insultando, hermano. Sí. Pero hermano, hay que saber disculparse. Hay que saber pedir perdón. Pero entonces, fíjese, estamos en el punto 3. El 1, todo hombre sea pronto para oír. Segundo, tardo para hablar. Tercero, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Punto 4. Wow, hermano. Desechar la inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Diga conmigo, las pasiones desordenadas. Eso es la inmundicia. La inmundicia está muy relacionada a lo sexual, a lo sexual. Sujeten esa área de su vida. Sujeten el área sexual de su vida. Los jóvenes que están solteros y ya se están quemando, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Cásese, pero no viva desobedeciendo la palabra de Dios. El que está solo y quiere casarse, pídale al Señor. Pídale al Señor, hermano. Pídale al Señor. Pero no le vaya a pedir, hermano. Las mujeres son exageradas y a veces los hombres también, hermano. Por poco quieren una modelo, hermano. Y así pasan ya los 50 y siguen. Ya son cuchachos, ya no son muchachos, ya son cuchachos, hermano.
Y así van a pasar y van a morir sin nada, hermano. Deje de ser muy exigente, hermano. ¿Sí? Deje de ser, a los solteros se los digo, dejen de ser muy exigentes. Dejen de ser muy exigentes. Y sobre todas las cosas, cuando usted pida a alguien, dígale: Señor, dame a alguien que te ame. Porque es mejor, hermano, estar casado con alguien que ama a Dios. ¿Sí? Aunque sea virolo, pero ama a Dios, hermano. ¿Amén o no amén? Es mejor, ¿sí o no? Que un Brad Pitt, hermano, que viva solo engañándola nomás. ¿Verdad? ¿A quién prefiere usted? ¿Al Brad Pitt que engaña o al virolo que le ama? A ninguno. Ay, hermano, ese es mejor. Algún día entenderán. Por lo cual, desechando todo, y abundancia de malicia, el 5. Recibid con mansedumbre, el 6. Reciban con mansedumbre la palabra de justicia. O sea que, hermano, fíjese que en nuestra lucha contra el pecado, estas 5 cosas, y hay una sexta, que ya no habla, hermano, de apartarse, sino que de recibir. ¿Qué necesitas tú recibir? La palabra de Dios. ¿Pero con qué actitud? Con mansedumbre. Jesús lo dijo: aprendan de mí que soy manso. Esa es la mansedumbre, hermano. Esa es la mansedumbre. Porque yo puedo ser cristiano, pero puedo ser altivo y no recibo la palabra. Fíjese, hay veces, hermano, que uno reacciona mal y uno no recibe la palabra. Hay gente que dice: no, es que yo tal vez yo conozco que acá hay otro que predica mejor. Hay quienes piensan: no, yo predico mejor. Es triste, pero hay personas, hay cristianos que no pueden recibir la palabra porque siempre están altivos, siempre están orgullosos y piensan que nadie puede enseñarles. Y mayormente los pastores, déjenme decirle, yo sé que cuando un pastor considera que nadie le puede enseñar, ha llegado su fin ya, como ministro. Ha llegado su tiempo. Ya no más. Porque no entiende lo que es mansedumbre. No entiende lo que es humildad. Yo puedo recibir la palabra de Dios de alguien que recién, hermano, está un año en el camino, en el evangelio. Y puedo aprender y decir: gracias, Señor, porque tú me estás hablando. Obviamente hay que discernirlo a la palabra, hay que discernirlo si es que está en la Biblia. Pero recibir, hermano, con mansedumbre la palabra, eso es lo que provoca que muchos cristianos no puedan desechar, hermano, el pecado de sus vidas. Hay cristianos que dicen, se fijan, hermano, para ir a una iglesia, se fijan en que si la iglesia es grande, si la iglesia es numerosa, si la iglesia tiene focos LED, focos de colores, si en la iglesia dan cafecito a la salida, se fijan en todo eso y no se fijan en la palabra de Dios. No se fijan en la palabra de Dios y no reciben con mansedumbre la palabra. Yo he estado en iglesias muy grandes, he servido, he sido director de alabanza, he sido, hermano, director con los jóvenes, he estado sirviendo ahí. Pero llegó un día en el que yo le dije: Señor, verdaderamente te ruego, llévame a un lugar donde yo aprenda verdaderamente tu palabra. Y el Señor me llevó a una iglesia de, hermano, de 20 personas. Y qué gozo, hermano, qué alegría. Yo recibí, hermano, la palabra. Porque en la iglesia grande el pastor nunca paraba en la iglesia, siempre andaba viajando, hermano. Y dejaba solo líderes encargados. Por eso yo le decía: Señor, llévame a una iglesia donde yo verdaderamente aprenda. Y el Señor me llevó a una iglesia de 20 personas, hermano. Y ahí me sentí en casa. Yo dije: Señor, este es mi lugar. Gozoso, hermano, yo recibiendo la palabra, con un cuadernito apuntando. Ahí tengo guardado todavía ese cuaderno, hermano.
apuntando las prédicas, apuntando, y Señor, eso es lo que yo quería. Yo quería es aprender tu palabra. No me interesaba ser el director de alabanza de una iglesia hermosa, grandísima, salir, hermano, ahí en la página web y salir. No me interesaba eso, hermano. Eso no me interesaba. Lo que me interesaba era conocer al Señor, conocer su palabra. Eso es recibir con mansedumbre, hermano, el evangelio. Recibir con mansedumbre. Porque llegará un día, hermano, en que los templos serán demolidos. Llegará un día en que será prohibido abrir los templos. ¿Y qué nos va a quedar? La iglesia, los cristianos, nosotros. Y tendremos que ir de casa en casa, hermano. De casa en casa. Hoy día en la casa de Marcelo, después donde Mayrita, después donde Janet, después donde Priscila. Así vamos de casa en casa, hermano. De casa en casa. ¿Sí? De casa en casa. Acuérdese que como empezó la iglesia, tiene que terminar. ¿Cómo empezó la iglesia? En las casas. Así tiene que terminar. Porque está profetizado. El Señor les dijo, ¿cómo van a saber que vienen los últimos tiempos? Porque pensarán que si los echan a ustedes a la cárcel, pensarán que le están haciendo un favor. ¿A quién dijo? A Dios. Van a ser perseguidos. Eso está profetizado, hermano. Eso lo dijo el Señor. Entonces, fíjese, son cosas, y vamos terminando ya, la cual puede salvar vuestras almas. Wow, aquí hay salvación ya, hermano. Solo cuando se recibe. Pero, ¿qué dice? Termina diciendo, hermano, el apóstol Santiago: sean hacedores y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero el que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este está bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ¿qué dice? Engaña su corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión, dice la palabra. Fíjese, o sea, el que dice tener la verdad y no refrena su lengua, su religiosidad, ¿qué dice? No sirve, no vale. No le codee a su esposa o a su esposo, hermano, no le codee. Reciba usted la palabra nada más. No sea como aquella hermana que un día saliendo de la iglesia dijo: pastor, qué buen mensaje, le felicito, gloria a Dios, porque ese es el mensaje que mi esposo necesitaba. Y le quedo viendo y digo: hermana, si era para usted, le digo. Así que esto es para usted. No es ni para su esposa, ni para su esposo, ni para sus hijos, sino para usted. Amén. El que no refrena su lengua. Finalizamos con esto, hermano. El pecado está ahí, quiere gobernarnos. El pecado quiere apartarnos de los caminos del Señor. El pecado quiere apartarnos de la comunión familiar. El pecado quiere apartarnos de todo. Ahí está la puerta esperando que le demos cabida. ¿Y cómo tú le das cabida? Haciendo lo malo, desobedeciendo la palabra. Hemos visto 6 puntos. Esos 6 puntos, bien fuera, hermano, que usted los apuntara. Bien fuera que usted, hermano, los escribiera en su pared. Bien fuera que usted los escribiera en su columna. Los escribiera, hermano, en su frente. Estoy hablando simbólicamente. Los pusiera en su mano derecha. Bien fuera, hermano, que no seamos oidores olvidadizos de la palabra.
¿Cuál es la primera? ¿Qué dice? Pronto para oír. La segunda, tardo para hablar. La tercera, tardo para airarse. La cuarta, desechar toda inmundicia. La quinta, desechar la abundancia de malicia. Y la sexta, recibir con mansedumbre la palabra de verdad que puede salvarnos. Póngase sobre sus pies y vamos a terminar orando. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por esta hermosa mañana que nos has traído, Señor, a este lugar, a esta casa de oración, Padre, para estar en comunión contigo. Gracias, papá, porque estaba en tu propósito este día, Señor. En tu plan, en tu propósito está este día, papá. Gracias porque tú me has llamado a tu presencia, Padre. Nos has convocado, Señor, porque tú quieres hablarnos, porque tú quieres enseñarnos, porque tú quieres dirigirnos. Tu plan, Señor, es bueno para nosotros. A Caín se le dio la oportunidad. A Caín se le dio la oportunidad. Fíjate, iglesia, qué gran oportunidad se le dio a Caín de presentar ofrenda delante de Dios. Qué gran oportunidad se le dio a Caín. Y por si eso fuera poco, el Señor se acercó donde Caín y le habló a Caín y le dijo: mira, Caín, te voy a enseñar. Si vives haciendo lo malo, el pecado te va a matar. Pero si haces lo bueno, mejor fuera que hagas lo bueno, Caín, porque podrás ser libre. Con todo tú puedes dominarlo, le dijo. Tú puedes enseñorearte de lo malo. Tú puedes ponerte por encima a tal punto de que lo malo no tome control de ti. Iglesia, hay muchos cristianos que están caminando en el camino del Señor, están yendo tras del Señor, pero que no han entendido todavía que al Señor le agrada. No han entendido todavía cómo al Señor le agrada, cómo al Señor le gusta, cómo al Señor le complace que vivamos. Es tiempo ya de desechar, iglesia. Es tiempo de sacar. Es tiempo de ser sinceros. Es tiempo de hablar con verdad. Es tiempo de abrir el corazón. Es tiempo de decirle: Señor, quiero obedecer tu palabra. Es tiempo de dejar la tibieza espiritual, iglesia. Es tiempo de dejar la doblez. Es tiempo de dejar, iglesia. El Señor es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Sus ojos están puestos sobre ti. Su mirada está puesta sobre ti. Sus ojos están puestos sobre nosotros. Padre, perdónanos, porque todavía, Señor, nos cuesta obedecer. Todavía nos cuesta hacer tu palabra, tu voluntad en nuestras vidas. Padre, perdónanos, Señor, perdónanos, porque no hemos entendido todavía, Señor. Pero queremos ser la ofrenda de Abel. Queremos llevar esa ofrenda, Señor. Queremos delante de ti, Señor, estar. Queremos llevar una ofrenda acompañada de testimonio, de buen testimonio. Queremos llevar una ofrenda que te agrade, Señor. Padre, perdónanos. Cuando no controlamos nuestra lengua, cuando no controlamos nuestra boca. Perdónanos cuando somos rápidos para enojarnos, rápidos para hablar. Perdónanos, ayúdanos a escuchar, ayúdanos a ser mansos, a ser humildes, Señor, de corazón. Ayúdanos, transfórmanos, Señor, haz esa obra en nosotros. Haz esa obra en mí, dígale: Padre, que el pecado no se enseñoree de mí. Saca la corrupción, Señor, que hay en nosotros. Esa doble vida, Señor, esa doble moral muchas veces que hay en nosotros. Padre, saca de nosotros, quita de nosotros, Señor, ayúdanos. Ten misericordia. Padre, danos de tu espíritu, Señor.
para poder agradarte, para poder honrarte. Señor, volvemos a ti nuestro rostro. Dígale: Señor, yo vuelvo mi rostro a ti, a tu palabra, Señor. Yo vuelvo mi rostro a ti. Yo vuelvo mi rostro a ti, Señor, a la obediencia. Yo vuelvo mi rostro a ti, a la obediencia a ti. Iglesia, jamás te olvides a quién estás siguiendo. Jamás olvides, iglesia, a quién estás sirviendo. Jamás olvides quién es tu Dios. Jamás olvides quién te rescató de las tinieblas. Esto no es solo formar parte de una iglesia. Esto es verdaderamente amar al Señor, iglesia. Jamás te olvides a quién debes agradar. Afírmate, iglesia. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, iglesia. Que el Señor derrame de su espíritu sobre cada uno. Que el Señor derrame de su espíritu, para que el Espíritu de Dios te infunda aliento, para que el Espíritu de Dios te cubra. Oh, mi Dios, no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Oh Padre, dígale: quiero obedecer tu palabra. Oh Señor, quiero obedecer tus mandamientos. Oh Señor, quiero, Señor, que tú me encuentres aquí, Señor, esforzándome, luchando, Señor, por obedecer tu palabra, y no apartados de ti, Señor, no buscando las vanidades de esta tierra, no buscando las vanidades de este mundo. Que tú me encuentres, Señor, sirviéndote en santidad, dígale. Que tú me encuentres, Señor, sirviéndote en santidad, esforzándome todos los días por agradarte, esforzándome todos los días por honrar tu nombre, Señor. Vosotros sois la sal y la luz en esta tierra, iglesia. Esfuérzate, iglesia. Esfuérzate. Si tus fuerzas no te alcanzan, dígale: Señor, dame de tu espíritu. Dígale: Señor, fortaléceme. Fortaléceme. Dígale que tu palabra se haga vida en mí. Que tu palabra se haga vida en mí. Dígale: Señor, no quiero yo hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Tú eres la fortaleza del que está cansado. Tú eres fortaleza, Señor, del que no tiene fuerzas. Tú eres fortaleza, Señor, del que te busca. Bienaventurados aquellos que te buscan en medio del tiempo difícil, en medio de la tormenta, en medio de la tentación. Aquellos que corren a ti, Señor, no serán avergonzados, porque tú los guardas con tu buena voluntad. Tú los fortaleces. Dígale: Señor, fortaléceme en tu palabra. Fortaléceme, Señor. Dame más de tu espíritu. Que tu Santo Espíritu me gobierne. Dígale: que tu Santo Espíritu me gobierne. No quiero ser solo cristiano, quiero que tu Espíritu me gobierne, Señor. Que tu Santo Espíritu me gobierne. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
el nombre de Jesús. ¿Estás luchando, iglesia? Persevera. Clama al Señor. Eleva tu oración a Él. No pelees en tus fuerzas. No pelees en tus fuerzas. Fortaléceme en ti, Señor. Dígale, fortaléceme en ti, Señor. Que tu palabra se haga vida en mí. Que tu Santo Espíritu me gobierne. No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Fortaleza del cansado eres tú. Amén. Refugio en medio de la tempestad. Bienaventurado el varón que en ti busca refugio. No será jamás avergonzado. Dígale, fortaléceme en ti. Levante sus manos. Fortaléceme en ti. Que tu palabra se haga vida en mí. Que tu Santo Espíritu me gobierne. No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Fortaleza del cansado eres tú. Refugio en medio de la tempestad. Bienaventurado el varón que en ti busca refugio. No será jamás avergonzado. Bienaventurado el varón que en ti busca refugio. No será jamás avergonzado. Una vez más, bienaventurado el varón que en ti busca refugio. No será jamás. Me refugio en ti. Oh Dios, me refugio en ti. Señor, me refugio en ti. Oh Dios, me refugio en ti. Señor, amén. Nos refugiamos en ti, Señor. Nos refugiamos en ti. Bienaventurado el varón que en ti busca refugio. No será avergonzado. Bienaventurado el que se refugia en ti, Señor. Bienaventurado aquel, Señor, que entiende quién eres tú. Bienaventurado, Señor, el que aprende a agradarte. El que aprende, Señor, a obedecerte. Bienaventurado el que en medio de la tentación, en medio de la lucha, corre a tu presencia para agradarte, para buscarte, para hacer tu voluntad. Bienaventurado, no tropezará jamás. El pecado no se enseñoreará de él.
Refúgiate en el Señor, iglesia. Que tu Espíritu gobierne en mi vida, Señor. Que tu Santo Espíritu me gobierne. En el nombre de Jesús. Ese es el clamor de la iglesia. Oh, mi Dios, gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios.